Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, último vídeo de momento, le repaso a las últimas lecturas, o al menos los que más me han convencido, por un motivo u otro, unas muchos más, otras muchos menos, pero que me han convencido de las diferentes editoriales que he ido leyendo. Hoy viene uno de los editores, una de las editoriales además que tenemos mucho cariño, que además ha venido su editor varias veces al canal, que es ni más ni menos que Nuevo. Un editor, Ricardo Esteban, que ama el TVO y se le nota por los cuatro costados, tanto cuando habla de él como cuando edita sus libros. Y evidentemente habrá libros que me habrán impactado más, otros menos, pero hay grandes lecturas, de momento lo que llevamos este año, de 9. Y empezaremos por una que para mí que era muy especial. Los que seguís el canal lo sabéis porque también entrevistamos al autor hace unos pocos meses, un autor al que referenciaba de ya cuando la descubrí sus páginas del jueves, que es ni más ni menos que Sueños de tinta, de Juan Álvarez, que en este librito, porque su formato es pequeño, para que os hagáis una idea, mira, os saco el que sacaré ahora del mismo autor, fijaos, la diferencia de tamaño con... Y el de atrás no es el clásico europeo y tal, ¿eh? Es un intermedio entre europeo y comic book. Tenía muchas ganas de leer esa historia. Estamos hablando de Juan Álvarez, que muchos lo conocimos, como yo, en nuestros tiempos, con esa mítica serie, ¿no? Los Mendrugos, dentro de las páginas del jueves, y junto a Jorge, bueno, luego hablaremos de él. Y aquí, en un riguroso blanco y negro, donde lo que prima sobre todo es la historia, máscara de Arde, su gran dominio también del dibujo, es la historia de ese chaval murciano que coge los bártulos en unos tiempos que no era como ahora, España era otro país muy diferente, y se va a Madrid en pleno final de la dictadura transición, y aparece, aquí lo vemos en la estación de Atocha, es el dibujo de la portada, para dedicarse al dibujo. Empezará hospedándose donde puede, sobre todo también empezará conociendo gente con el que luego al cabo de un tiempo hará trabajos y recordados por los de nuestra generación dentro de la animación, ¿no? Recordemos series como, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, etcétera. Y en un estudio, ¿no? Pues empezará a desarrollar un poco primero su profesión, o sea, empezará a cobrar por dibujante, a pesar de que él siempre ha sido un fan de los tebeos, pero como animador o como parte de un amplio equipo de dibujantes que hacían animación, pues irá conociendo gente, experimentando sensaciones de esta España y ese Madrid tan convulsa pero tan esperanzada, que despertaba de un largo letargo, ¿no? Una dictadura muy larga. No sabíamos todavía no sabíamos todavía exactamente a dónde íbamos o a qué íbamos, y ahí saltarán muchos, ¿no? Sus primeras salidas por Madrid, su servicio militar, y luego con el tiempo, aquí por ejemplo, cuando vio pasando unas horas tempestivas, ¿no? Por la Gran Vía de Madrid, esta página es preciosa, muy sencilla pero a la vez preciosa. A ver si la localizo, me cachis. No la encontraré, no, ya verás. Una de las páginas de ese TVO, y no por su gran espectacularidad, sino por su significado, ¿no? Él ahí haciendo su servicio militar, pasando por la Gran Vía y viendo al famoso pintor que años y años y años, ¿no? Ahí constantemente en la Gran Vía, intentando pillar aquel momento, ¿no? De luz y de contraste para dibujar esa mítica avenida. Y nada, pura historia de su vida, de su inicio, ¿no? En ese oficio, ¿no? De dibujante, primero animación y luego de TVOs, y también puro reflejo también de la historia de nuestro país y de Madrid como capital en aquellos tiempos también tan indecisos, ¿no? Y tan convulsos. De verdad, una historia entrañable. Volvemos a Tocha al final del libro, que la historia seguiría muchos años, y ahí están sus grandes etapas, ¿no? En el jueves, etcétera. Aquí sobre todo ha querido recordar su juventud más primaria, cuando empezó a despertar, ¿no? Cuando salió de esa Murcia, ¿no? Esa tierra en la cual se sentía como en casa, absolutamente, pues, el Madrid de aquellos tiempos, ¿no? Cuando alguien venía de su pueblo, de su población, ir a Madrid era como ir a otro planeta. Y muy entrañable, muy bonito, y sobre todo, a pesar de que puede parecer que el trato con todas las anécdotas, todo lo que explica, ¿no? Es muy cool,
sin querer dramatizar, ¿no? Ni sino que todo sea bastante cordial, bastante agradable. Y perdón, con el micro. No deja de ser una lectura súper agradable y que te enseña muchas cosas, ¿no? De cómo vivió en aquellos tiempos pues Juan Álvarez, esa procesión, ¿no? Creativa y artística hasta convertirse en que se convirtió. Y Fruto, me ha encantado ese sueño. Está siendo una historia muy, muy sencilla, un libro muy sencillo, pero me ha encantado. Es puro amor al TVO. Y a partir de aquí, además, cuando conoces desde hace tantos años como autor, no personalmente a su obra, y te explica un poco cómo empezó todo, todavía te llena más, ¿no? Y dentro de esa trayectoria, esto es una obra que salió finales del año pasado, de 2024, pero la leí a principios de este año salió otra obra de Juan Álvarez, pero junto con su otro autor con el cual se hizo famoso en aquella mítica serie llamada Los Mendrugos, ¿no? Estamos hablando de Juan Álvarez, pero también a Jorge García. Con ese dominio del color brutal, aquí no os puedo enseñar prácticamente nada, porque aquí hay mucho sexo, erotismo sobre todo, ¿eh? Aquí no os penséis que hay nada muy duro, pero claro, es que también hay ilustraciones, ¿no? Hay ilustraciones aquí, pero también hay páginas con chistes de una sola página, ¿no? Lo pasaré rápido así, ¿vale? Esto es todas las historias que publicaron en el Playboy. Algo absolutamente impensado en aquellos tiempos que dos autores españoles publicasen en la revista Playboy, ¿no? Y además durante tantos y tantos años, aparte de su trayectoria en el Jueves. Y sinceramente me ha encantado porque a pesar de que esto es obra muy de su tiempo y que a día de hoy quizás no es tan común ver TVOs esa índole, también así como se agradece que editoriales como 99 y editores como Ricardo Esteban nos descubren obras como esta, más personales y más de acuerdo con los tiempos que vivimos, ¿no? Llamados desde la novela gráfica, también recordar ese tiempo, ¿no? Que también es historia en nuestros TVOs. Y que todo el mundo puede ir a una librería de cómics y coger un cómic sobre escolar, sobre identidad sexual de cualquier tipo, LGTBI o también esto. Que cada autor o autora pueda dibujar y escribir sin espíritu ofender a nadie ni molestar a nadie sobre lo que quiera y que cada lector y lectora pueda coger lecturas de lo que más le apetezca. Pero sobre todo a mí lo que más me atraía de ver esto, primero la curiosidad, porque esto estaba inédito, en su mayoría aquí en España, no se había visto, o sea, gran trabajo de recuperación de 99 y de Ricardo, pero aparte también por el estilo gráfico y que están ellos dos, ese color, esas texturas, esas mujeres tan espléndidas, me recordaba mucho a mis tiempos del Jueves con Los Mendrugos, ¿no? Por eso me ha despertado mucho cariño después ahora. Lo he disfrutado mucho siendo lo que es, ¿eh? Lectura ligera, erótica y para echarse unas risas. Ya está, nada más. Vamos ahora que tienen más enjundia, más mensaje, o al menos eso es lo que me ha parecido. Salamandras, Julian Frey, no lo vamos a descubrir ahora, hemos leído muchas obras y he traído aquí al canal muchas obras de él, publicadas aquí en España por Astiberri, por ejemplo, pero también Adrián Huelva, si recordáis, el año pasado vino al canal, uno de las también grandes realidades, ya no promesas, ¿no?, de la célebre Escuelas DIP, ¿no? Esa generación que nos trajo a Alicia Jaraba, que nos ha traído a Víctor Pinel, se ha traído a uno del que hablaremos ahora, ¿no? Y que Ricardo pues los acoge nuevamente en 99. Y allá vuelva de los países de Amir, ¿no?, que había publicado el año pasado con Severín Vidal, una guionista que ya conocemos también muy bien aquí, nos traen Los Salamandras, que es una historia de ciencia ficción donde lo primero que me sorprendió es el cambio de acabado estilo gráfico de Adrián respecto a los países de Amir. Si tú ves las páginas de los países de Amir, son muy diferentes a nivel de estilo gráfico que aquí. Evidentemente se nota su trazo, pero es absolutamente diferente. Con un formato del mismo tamaño que esos de la historia de Playboy, ¿no? Un intermedio entre comic book y europeo, más reducido, en un cartoné. Y nos habla, pues, mira, aquí tenemos este protagonista, que vamos, estamos en una sociedad en la que tienes de comportarte para que seas feliz y por tu bien no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no puedes consumir alcohol, no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho control en ese aspecto y este hombre pues se estaba intentando sacar pues, el permiso, ¿no? Estaba haciendo todo el proceso para convertirse en piloto conductor de una especie de trenes, ¿no? Cuando de repente pues a él lo seleccionan junto a otros para hacer una misión espacial. Estamos hablando de una civilización ya dentro de muchos años,
en la cual la sociedad ha avanzado a nivel de que, pues eso que a veces tenemos algunos la sensación de que cada vez estamos más controlados, más atados de pies y manos, con la excusa de un bien mejor y un bien común, pues dejamos un poco de hacer un poco lo que nos apetece o lo que nos dé la gana, quitándonos nuestra propia personalidad, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia como ser humano. Y aquí, aparte, hay una particularidad que se ve que hay una epidemia, un virus, no sé, en las que algunos se convierten en salamandras, ¿ves? Las salamandras que dice aquí abajo. Y a partir de ahí, él no quiere ir a esa misión, a mí dejarme tranquilo, pero provocan de según qué maneras, no voy a explicaros mucho más, a que al final tenga de ir. Y ya no os diré más. Sinceramente, la historia está muy bien. Adrián se desenvuelve aquí maravillosamente. No sé si ha hecho ese trazo o ese dibujo aparentemente, que no lo tiene, más sencillo que lo que hizo en Los Países de Amir, ¿no? Hizo un trazo más tradicional dentro de la banda de cine, aquí más de autor, quizá por eso, ¿no? Para simplificar, porque fijaos también, en muchas viñetas no hay fondos, etcétera, pero la narrativa fluye maravillosamente. Y digamos que un poco el mensaje que he intentado interpretar yo aquí es que cuidado con la gente que nos gobierna, cuidado con lo que nos dicen, porque quizás con la excusa de que quieren cuidar de ti y conseguir un mundo mejor para ti, y para eso tú tienes de hacer grandes sacrificios, sea un poco en según qué aspectos dejar de ser tú mismo o dejar de tener las aficiones, gustos o manías o vicios que te apetezcan, pues vivir mejor. Cuidado con creer eso, porque a veces toda esa parafernalia simplemente es una excusa para que luego los gobiernos se aprovechen de nosotros, ¿no? Historia muy, muy entretenida, las páginas volaban, y un cómic, sinceramente, que sin ser la gran panacea, me ha gustado muchísimo Las Salamandras, de verdad. Me alegra que Adrián Huelva esté en proyectos de esa índole, así más personales, que vaya avanzando en proyectos, además con guionistas de la talla de Sevin Vidal o ahora de Julian Frey, que no son dos aficionados que acaban de empezar. Una grata sorpresa de Las Salamandras, y Adrián Huelva que siga creciendo a pasos agigantes como está haciendo, de verdad, una joyita. Bueno, solo he tenido muchas ganas, sobre todo mucha curiosidad. Yo me leí en su momento, ¿no? Todo el Sex Quill, luego en su funeral, ¿no? No voy a enrollar sobre estas dos obras porque ya los he enseñado ya me hace ya los inicios del canal, ¿no? Pero ha venido ese Cloud del universo de, lo veis aquí, Sex Quill, y digamos que Cloud no es más que pues una niebla que se ha apoderado de ese mundo y que lo está empezando a cambiar todo para mal. Y a partir de ahí veremos varios personajes, ¿no? Como ese personaje que es el que ocupa la portada, ¿no? Esa mezcla de samurái, motorista, etcétera, que es un poco la síntesis de la historia, ¿no? Estos ojos han visto lo que nadie más ha visto de todo, y sinceramente es un poco pues la voz de la experiencia y la historia de todo lo que ha ido aconteciendo en otras épocas y en otras etapas en este mundo. Y luego hay esa protagonista que está, digamos, buscando libros que pueden tener el poder de pues, solucionar todo el entuerto que se está realizando. Entre medio veremos varios personajes, un mundo lleno de creatividad, una especie de una mezcla de cyberpunk con escenarios medievales, una mezcla de ambientaciones y de géneros muy chulos, y con los personajes, sobre todo esa protagonista me ha gustado mucho, una pedazo de protagonista robusta, con potencia, con carácter, pero con también su exigencia de sus dudas, ¿no? Internas, ¿no? Si realmente lo que está haciendo se ve algo. Hay momentos también de acción, de picos, pero sobre todo una promesa de que, porque aquí te repiten que es un número 1, te pone aquí, ¿no? Libro 1, ¿ves? Libro 1, la dama de Ica, y te despierta un poco el de tener ganas de descubrir más. Porque digamos que te ponen unas figuras en un tablero de ajedrez, te mueven un poco las figuras por ese tablero, pero la sensación, te queda la sensación de que todavía queda mucha partida de ajedrez que jugar. Realmente el arte a mí me ha encantado, está espectacular. Una rustiquita, súper asequible, como el resto de los títulos de esa franquicia Frank Steel, y de verdad, de Squill, perdón, y de verdad sigue enriqueciendo ese universo con personajes, algunos que ya conocíamos, aunque, por ejemplo, que esto ya lo conocíamos un poco así de fondo en otras historias, otros que son nuevos, y lo veo en plena senescencia, en plena salud.
de verdad, Florent Madoux sigue siendo uno de los autores así de la nueva tongana del 6-19 que están demostrando que, madre mía, todo lo que tocan, al menos algo diferente te ofrecen. Y hablando de 6-19, qué ganas tenía de hablar de esto ya. Qué ganas tenía de hablar de esto. Primero, el texto. Perdón. Lowrider. Revistita, yo tengo aquí los 5 primeros, me tengo pendiente de lectura el 6 todavía. Y Lowrider, una publicación que aquí se está publicando de una manera diferente a la edición francesa. Digamos que aquí lo que te ponen es en una rustiquita, así tamaño grapita, ¿vale? Con un papel de calidad y a 8 pavitos o algo así, te ponen una historia completa de diferentes autores que son ya emblema de la 6-19. Disculpad, voy a hacer un trago porque si no, no aguantaré. Y veremos autores, pues, en ese caso, espera, voy a coger las gafas porque si no, no me... Ese primero es Madox, precisamente, donde tienen pues una madre, licántropos, su bebé mordido, y para solucionarlo solo hay una solución, y bueno, macarreo, violencia, pero además una calidad gráfica y narrativa muy meritoria, muy guapa. Esto me recuerda a aquellos revistas que compraba entonces yo de otro estilo, ¿no? Pero con macarreo, pero calidad gráfica, con buenos autores, y me está recordando eso. También la estructura siempre es la misma. Una historia a todo color, ¿no? Central, y luego en los inicios una especie de anuncios, Lowrider, y luego una última página donde sale el cuervo, pedazo cuervo, donde un poco, ¿os acordáis un poco lo de Creepshow, ¿no? Que antes o después de la historia salía el típico de la calavera soltándote la moraleja o según qué cositas, pues igual. Y luego aquí, al final también las últimas páginas, pues unas páginas estas, pues un poco dándote más de contexto a todo. Y luego, siempre en todos los números, un póster desplegable de la portada, así largados, están chulísimos, ¿veis? Pues en todos los números es esa misma arquitectura, lo mismo, un póster de la portada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya habéis visto, tenéis a Amadeus con esa historia que me ha encantado. Aquí aparece Singleton, no recuerdo, con eso, conjunto a Ran, que decía yo, no me sonaba que el guión fuese suyo. Y bueno, hablamos de un hombre con una vida anodina, aburrida, y de repente, bueno, construye un artefacto, no os diré cuál para no spoilear, en la cual, pues bueno, empieza a sembrar un poco el miedo, el desconcierto y luego el caos. Y el tema de que ese personaje cada vez cambia más su idiosincrasia y se vuelve cada vez, se siente cada vez más poderoso, más peligrosamente peligroso. Y bueno, el habitual trabajazo de Singalín en escenario, ambientación, etcétera, con una tableta de colores que no es la más habitual, lo que nos tiene últimamente más acostumbrados, puro macarreo y pura acción también, puro mensaje también de fondo. Y vamos, maravilloso Songolong en esa historia corta. Lo mismo, ¿eh? Otra participación del cuervo, anuncios y luego el póster, ¿veis? Como siempre es lo mismo, ¿eh? Y el póster de la portada, así alargadito. Está muy chulo. Ya no enseñé tantas facciones porque si no acabemos nunca con Lowrider. Tenemos una que quizás es la más, un poco diferente a todas, que es esta, es la Devil's Cave. En ese caso, otro de los genios de 6-19, ¿no? A Matt, al Leoni, a Gisabelti. Que particularmente yo no lo conocía, y bueno, esto es un grupo de metal, eso me recuerda a otras épocas, pero es carajo, wow, brutal. Mira, ¿ves? Esto sí que es puro underground, al menos a mí me pareció puro underground. Una especie de eso de grupo metal satánico y bueno, que es capaz de todo con tal de triunfar. Con momentos gráficos de gran enjundia, de gran sorpresa, y luego lo típico, contenido, no sé si al final, porque aquí es un spoiler de la leche. Aquí en la 4 teníamos una especie de avance extracto de lo que ha sido también un título, una novela gráfica que era Slum Kids, ¿no? Eso era de Rapaz y de Petit Rapaz. Y aquí tenemos de los personajes, ¿no? De Slum Kids, pues esto es una historia en el vertedero y dos protagonistas que darán mucho que hablar. Y luego la quinta, que esa es quizás un poco la más dura, que sale un poco de su humor negro y macarrita y toca un tema bastante espinoso que es
este, Dark Reflection. Dark Reflection, que aquí, cuidado, quiero destacarlo, está Singolan, Run y Purman. Y se nota mucho el guión que está por ahí Singolan, pero también este nuevo autor, fijaos qué dibujo. Aquí hablan sobre todo de los grupos estos que están triunfando desde hace ya varios años de K-pop, ¿no? Esa música donde hay coreografías de baile, etcétera, ¿no? Y cómo en esos países donde es originario se explota hasta la extenuación y hasta momentos que podían tacharse de poco humanos a los componentes de esos grupos, ¿no? Y aquí pasan algunas cositas, ¿no? Habéis visto algunas de ellas, pero no todas, y sinceramente es durita, pero a la vez puro Lowrider. También con extras, con aquí, condicionadas, con el K-pop, ¿veis? Y luego también la portada también aquí, en formato postal. Aquí lo tenéis, ¿vale? Eso me gusta mucho, me gusta mucho. Lowrider, de momento, estoy enganchado, ¿eh? Hay historias que me han convencido más que otras, por supuesto. Hay algunas que los pondría ahí y otras que no tanto, pero el concepto en sí y lo que me hacen, el trato que me hacen pasar, rustiquita, buena calidad, 8 euritos, tal como está el patio. Pero luego entre los Reader nos vienen algunos aparte, que ya son, vamos a subir el peldaño. Y ya apareció ya ese Blood Moon, hacía unos meses, ¿eh? Oye, qué maravilla. Aquí tenemos thriller, terror, ambiental en el espacio, con, ¿cómo se llama el autor? Si no me acuerdo, pues si lo veo por aquí. A ver si me lo pone. No me lo pone, a ver, espérate. Yo no me acuerdo. A ver, un momentito. Bueno, lo encontraré, ahora os lo diré. Una estación espacial donde hay una especie de trabajadores, ¿no? Que trabajan ahí muy duro. Tipo así como mineros, ¿no? Y Bones, eso, Bones es el autor. Se lo ponía en la portada, pero no sabía diferenciar, ¿ves? Y a partir de ahí, el estilo gráfico. El formato es un poco más grande que la Lowrider, ¿veis? Bueno, un poco más grande, como 3 dedos. Y dentro de esa historia, pues que trabajan duros, pero bueno, les dejan un poco. Hay digamos, un cuerpo, ¿no? Que vigila un poco la seguridad y el que todo funcione correctamente, pero les dejan un poco de vidilla a la hora de que, bueno, que si se tienen de meter unos cuantos talgados entre ellos, se los peguen, porque, coño, aquello es muy claustrofóbico, muy estresante, y llega un momento que alguien se tiene que ahogar de alguna manera. Pero de repente empiezan a aparecer esto. Gente crucificada, absolutamente descuartizada, vamos, con una crueldad. Y entonces uno de ellos lo ponen pues como para investigar a ver qué demonios está pasando. Y aquí empieza una trayectoria de investigación, cadáveres que aparecen, la cosa cada vez tiene peor pinta y todo con una ambientación claustrofóbica, lleno de... Un poco como si estuviésemos en las tripas de aquella nave Nostromo de Alien o pues, aquellas calijuelas mugrientas de Blade Runner, ¿no? Un poco todo eso, pero en una estación, ellos solos. Y de verdad, sin ser la historia llena de tópicos de investigación y crímenes, eso sí, en una ambientación espacial, el estilo así un poco, no voy a decir mignola, pero para que entendáis, ¿no? Un poco así los trabajos, tanto el trazo, el desarrollo atómico, como también sobre todo el trabajo de las sombras y blanco y negro, es brutal, me recuerda mucho a mignola. Y bueno, una joyita, de verdad, me ha gustado mucho lo que pides a este tipo de lecturas. Este Blood Moon me lo ha dado. Y todos los volúmenes así un poco aparte, ¿no? Viniendo de los Reader, pero que ya tienen su fin de junio para sacarse como una historia larga, autocontenida en un tomo, pues os voy a contar porque este Blood Moon me ha encantado. Ya que ganas tenía de esto. Uf, ha sido un parto, pero qué disfrute de parto. Por fin el último, cuarto y último volumen de Jodido Bastardo, llamado Ritual. Esa aventura en el Amazonas, ambientada en los años 70, con un protagonista que está buscando a su padre, no sabe nada de él, unas chicas que están por ahí, que trabajan, digamos, en un proyecto, pues esto de, ¿no? Digamos, de ayudar al prójimo, una chica misteriosa y la selva, ¿no? Que no habla, unos tintes fantásticos que aparecen, ¿no? Que dicen, sobre todo es un cómic de aventuras clásicas de toda la vida, pero con un pequeño tinte fantástico, ¿no? Que lo hace todavía más enigmática.
El trabajo de Loisel al guión, muy bien. Y el dibujo de Pong, es que me encanta, tío. Qué brutalidad. Este quizás a nivel gráfico no tiene las páginas más espectaculares, siguen habiendo persecuciones, momentos de tensión, momentos de aventura, pero sobre todo son momentos de revelaciones y no quiero enseñar una página que se pueda ser muy spoileable. Aquí sobre todo hay mucha selva, mucha sorpresa, mucho girito, como ha habido algunos, no ha habido giros importantes a lo largo de la obra. Y sinceramente, sin ser una obra que descubra la sopa de ajo y ser un cómic puro cliché de las aventuras en tierras así tropicales, ¿no? Con protagonistas que constantemente se está girando la tortilla en el momento que no te lo esperas. De verdad, ese Jodido Bastardo ha sido una grata sorpresa. El nivel de Loisel, puro oficio, pero es que el nivel de Pont también al arte, brutal. Muy contento de esa serie, a pesar de que haya tardado todo lo que ha tardado. A ver, en realidad no te ha dado tanto, pero es que estamos muy mal acostumbrados. Yo me acuerdo en según qué series, que aún últimamente todavía me ha pasado con algunas clásicas, que teníamos que esperar año y medio, 2 años entre álbum y álbum. Esto no ha dejado de ser un poco lo mismo, un poco menos, pero es que es lo normal, es lo normal. Bueno, una obra, ahora vamos con 2 obras muy curiosas, que no me han deslumbrado, pero me han apuntado cosas muy interesantes y que sobre todo esta primera, que tiene pinta de que puede seguir, ¿no? Uh, hay cosas que realmente me han encantado. Por ejemplo, ese Villevermin de Julien Lambert. Julien Lambert ya lo hemos reseñado en varias obras aquí. Un autor con una identidad propia y un estilo propio maravilloso y que a mí nunca me deja indiferente. Y cada vez que saca un cómic tengo ganas de leerlo a ver qué nos ofrece. Y aquí es pues una especie, sí, ciencia ficción, un mundo así muy escaso donde hay un protagonista que investiga, pero además que tiene un poder que es de hablar con los objetos. Y sinceramente, aparece una niña, ¿cómo lo diría? Es una historia que, ¿cómo decirlo? Que parece muy tópica, leída hasta la extenuación, y hay momentos que lo es, pero luego a la vez te da algunos pequeños giros, alguna pequeña sorpresa, pero sobre todo la recreación de ese mundo, el diseño de los personajes, otros personajes que aparecen, te hacen que ese cómic te parezca absolutamente que lo es, pues diferente a muchos otros, ¿no? Y sientan las bases, ¿no? A pesar de que aquí se resuelve un poco pues lo que se había planteado, te sientan las bases para que esto tenga de seguir y al menos es lo que me gustaría. Aunque conociendo un poco a Lambert, siendo el autor que es, creo que él siempre quiere probar cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes. No creo que se establezca mucho tiempo en una misma serie, pero desde luego la creación del mundo, el arte, por supuesto, un arte muy particular, ya los que conocéis al autor ya lo sabéis. Hay gente que puede no entrarle, por supuesto, pero a mí me ha encantado ese video del Min. No es la obra que más me ha impresionado de Lambert, por supuesto, pero desde luego no me ha a lo que es a nivel de entretenimiento, que me creo unos personajes que en algunos momentos me parecen originales y una historia que me tiene atrapado hasta la última página, con eso, madre mía, ya firmo. Y otra obra que tampoco sé muy bien qué pensar, pero no me ha dejado indiferente, es esta. Nuestros cuerpos alquímicos. Aquí tenemos la historia de 3 amigos, sobre todo uno de ellos, ¿no? Que pues convence a los otros para que vengan a verla después de que se hayan separado sus caminos, incluso una con otra estaban enfadados por un tema de alquiler, si no recuerdo mal. Pues, 3 amigos que, bueno, que dejaron de tener aquella relación, aquella sensación que tenemos a veces, ¿no? Que aquellos amigos sean para siempre, ¿no? Pero luego pasan cosas, la vida, etcétera, y entramos en un cómic lleno de alegorías, de simbolismos, donde no diré cómo, ¿no? Pero a una especie de rito, una especie de procedimiento, la que ha convocado, para fusionar esos 3 cuerpos, esas 3 almas, esas 3 personas en una. Y que todos ellos sean la misma persona. Me ha sorprendido el arte. Con todo lo curioso que es, me ha encantado. Y sobre todo según qué momentos en que... Aquí también os digo que si empiezas a pensar con lógica y quieres atar todos los cabos, ¿no? Que te van soltando referente a exactamente qué es lo que estás viendo, cuál es ese procedimiento que te están explicando, si realmente tiene sentido y tiene sentido lo que están haciendo, no dejarás de encontrar contradicciones. Pero si te dejas llevar,
tanto por lo que te está narrando como por el simbolismo de muchas de las imágenes que ves, te deja desconcertado, pero a la vez atónito, a la vez exhausto, pero a la vez curioso, sorprendido, y dije, hostia, no tengo la sensación de haber leído más de lo mismo. Quizá algunos pueden pensar que es un cómic que ha querido ser, que ha acabado siendo demasiado pretencioso, o que aquí querían soltar la gran panacea y tal, y al final se ha quedado en lo que se ha quedado, la historia que al final es, etcétera. Pueden tener razón. Pero yo, sinceramente, con lo que he sentido con ese cómic es que han querido hacer cosas diferentes. Han querido experimentar y, sobre todo, explicar una historia que saliese un poco de lo común, de lo que estamos acostumbrados. Y sobre todo también haciendo una alegoría a la esencia humana, ¿no? Lo que nos hace que cada vez seamos una sociedad más individualizada, menos empática con los demás, más solitaria, pero que a la vez seguimos siendo unos seres humanos, seguimos necesitando la compañía, la aprobación de alguien, o el cariño de alguien, ¿no? La sonrisa de alguien o el abrazo de alguien. Y es un poco la mezcla de esos términos llevados a una ida de olla que a nivel gráfico y a nivel conceptual me ha gustado, me ha interesado, a pesar de los vacíos y cosas desconcertantes que he encontrado también a la vez, ¿no? Una obra que no deja indiferente, al menos a mí no me deja indiferente, nuestros cuerpos alquímicos, de verdad. Vamos, me ha dejado en segundos flipadito. Bueno, hablábamos de Daniel Muelva, ¿os acordáis, no? De esa generación de autores de las DIP que lo están petando y que están haciéndose cada vez un hueco, pues uno de ellos, por supuesto, aparte de Victoria Pinel, con ese Piezas, que sacó hace un tiempo, Alicia Jaraba, de maravilla, y Daniel Muerta, que está intentándolo, hay otro que se ha hecho un hueco increíble, y creo que es uno de los autores con más personalidad propia a nivel de estilo gráfico y historias que hay que contar de nuestro país que está trabajando fácil, que es Andrés Garrido, que a pesar de su juventud, madre mía, qué obrazas esa. Ya me encantó, me deslumbró su Love, Love, Love. Me encantó. Creo que a día de hoy sigue siendo de sus obras mi favorita. Pero es que ha soltado ese Carcoma, que es una historia, digamos, que empieza con unos piratas, ¿no? Que están, pues, con un mandamiento, ¿no? De nunca abandonar la mar. Y ahí en una protagonista femenina, esta mujer de aquí, ¿vale? Que está un poco en ese ambiente, un poco de qué hago yo aquí. Y luego a partir de aquí sucede algo pues sobrenatural, fantástico, que del agua sacan una criatura. Y esa criatura ya se ve desde el principio que no es algo normal. Y alternamos esa experiencia, esa protagonista con esa criatura, con la tripulación y los vaivenes que va viendo a nivel de moral, de curiosidad, de ese mandamiento, seguir manteniéndolo de no. El capitán no es agua clara, hay algo raro ahí. Y ya no explicaré más porque si no, así que ya spoileamos, ya. Aquí, sobre todo, lo que tenemos de explicar es el despliegue gráfico de Andrés Garrido a nivel conceptual, a nivel de estilo, es de puro autor con carácter propio, que no quiere hacer lo que hace todo el mundo, que quiere soltarse y hacer un estilo, pues que además este estilo le va de maravilla al relato, al igual que la tabla cromática que ha escogido, el diseño de los personajes. Es una obra muy de autor. Y a pesar de ser una obra que al final, cuando acaba, puedes tener sensaciones de decir, esto es todo, en general, que todavía la cosa iría a lo mejor a otras cosas, o a lo mejor me gustaría saber más de este personaje, o el por qué esto, o el por qué lo otro. Yo creo que es mejor que se quede así como lo ha dejado. Pero desde luego lo que está demostrando Andrés Garrido, por ejemplo, con ese Carcoma, es que sin eso ser una obra maestra del noveno arte, en mi opinión, dentro de unos años, será un cómic que corroborará dentro de unos años que Andrés Garrido es uno de nuestros autores más referenciales dentro del mercado europeo, al menos con un estilo propio más marcado y con una personalidad propia más marcada. Me encantó ese Carcoma y tengo muchas ganas de ver los próximos años que va a hacer Andrés Garrido, porque desde luego promete mucho. Y bueno, una obra que le tenemos muchas ganas, un buen tochal, como que es esto, va a ser rustiquita. Veréis que no está empezando con las rustiquitas fuertes, también aparte de su gran formato en cartoné, y creo que es un acierto, sobre todo en obras como esta, por ejemplo, de Grocery. ¿Qué ganas le tenía eso? Era uno de los, digamos, de los clásicos de las obras primerizas de Singalang, ¿no? Ahí en 619 que todavía no había leído. Y aquí, digamos que es un proyecto que empezó, pues, Singaling con, espérate, las gafas, perdón.
con Dubray, que era pues que vio unos dibujos en internet de Sengolan, le gustaron su estilo, y entonces cuando lo que no sabía es que Sengolan ya estaba haciendo pruebas ahí en la 619. Y entonces cuando lo encontró le dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una serie rollo de Wire, ¿no? Rollo esa serie mítica, considerados para algunos la mejor serie de televisión de la historia o una de las mejores. Pues ¿qué te parece si hacemos un The Wire, pero con nuestro propio estilo y tal? Y así fue. Y aquí empezamos con Baltimore y sus, no sé si son bajos fondos o medios fondos, empieza con ese padre y su hijo, ¿no? Su padre que con una tienda de ultramarinos se instalan ahí y su hijo pues empieza a conocer la gente, ¿no? El primero que conoce es es un camello de 3 al cuarto. Y digamos que aquí iremos conociendo un sinfín de personajes, también les salió la presión que quiere imponer ya la ley en el barrio, bandas latinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empieza piano, piano, pero vamos, que te partes la caja en según qué momentos, un humor muy cínico, muy negro, con según qué personajes, de especie de personajes que es una mezcla, no sabes si son una especie de pez mutante o ese estilo tan particular de Sindelín que ves, lo bonito de verlo todo en un tomo es cómo ves que el estilo se va puliendo de Sindelín durante las diferentes fases, ¿no? Y durante los diferentes capítulos, está englobado toda la obra integral, una barbaridad de curro aquí lo que hay, y verás que si empieza al principio con sus tiros, una navaja, alguna esqueleto, esto va increciendo. Y al final acaba eso en una barbaridad de violencia, de drama humano, pero a la vez una pura jungla. Una pura jungla. Y es curioso como ante esa vorágine de acontecimientos y cosas que pasan, y desgracias que pasan, también hay momentos que te rías. Y sobre todo también que te toca temas, ¿no?, de carácter existencial barra social, quizás no de manera así, pues venga, vamos a hablar de eso, pero que en esos momentos te hacen pensar. Gente, por desgracia, en uno de los culos del mundo, con una esperanza ahí respecto a su vida, el horizonte de su vida, que poco tiene de buena, ¿no?, de esperanzadora. Y sinceramente, dentro de lo triste que es lo que explica, miseria, delincuencia, gente que no tiene nada que perder y a cambio intentar mejorar la situación, pues dices, a la mierda con todo, pues ahora voy a liar la parda. Pero a la vez, con un toque, con una gracia y con un estilo maravilloso de Sinelín y con unos guiones de Ducuray también, que tela muy bien. De verdad, una obra que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Irreverente, moderno, fresco, divertido, en según momentos profundo, no se anda por las ramas. Hay momentos que dices, Dios de mi vida, oye, vamos, lo que querían hacer, The Wire, pero con su propia impronta, pues lo abordaron, es eso. De verdad, sí, me encantó, incluso me ha gustado más incluso, que no me desagradó, me gustó más que Loba Loca. Fíjate, la otra obra que tenía pendiente de aquellos tiempos ahí de Sinolín. Bueno, vamos a uno que es, sí, está en el formato europeo, que es Trampa en Zarcas. Eso viene de unos relatos de los universos de... Joder, perdonad, sin gafas ya sabéis que... De Stefan Gould, pero adaptados por el gran Jan, ya lo conocemos, ¿no? Jan y Didier Cassegrain, que yo lo cogí sobre todo por Jan, por supuesto, y Didier Cassegrain, porque es un dibujante que me encantó en sus nenúfaros negros y en el último que sacaron ese noir que ya recomendé hace unos meses en el canal. Aquí hablamos de unos relatos de ciencia ficción, pero englobadas esas tres historias en una misma. Y ha cambiado matices. Por ejemplo, los protagonistas, en vez de ser hombres, son mujeres, en una sociedad donde las combatientes, las escenarias, las que cortan el bacalao son las mujeres y los hombres son despojos humanos. Y están, pues, investigando pues la aparición en un mundo fantástico con criaturas brutales, ¿no? Una civilización ya que se ha ido a la mierda humana, pero que está en su época colonizadora de otros planetas. Y veremos criaturas de todo tipo, pero sobre todo también veremos la invasión de unas naves triangulares, ¿no? Teniendo que averiguar que es aventura espacial, con toques de según momentos de humor y sobre todo, pues,
si tendrías de dos protagonistas típicos los dos, que son dos caracteres absolutamente diferentes, en aquellos momentos era una road movie o un 48 horas, ¿no? Un Eddie Murphy con un Nick Nolte. Pues aquí lo mismo, ¿no? Dos personajes femeninos absolutamente antagonistas, que para mí en según momentos quieren poner el aire macarra y machista, ¿no? Que tendrían el sucedáneo y tal, pero en un personaje femenino, en esos momentos que no me cuadra, no me cuadra. No me imagino una mujer, aunque sea muy pasión y tal, decir que según qué tonterías que solo puede decir un tío, ¿no? Pero aparte de la incredulidad que me despierta en según qué el comportamiento de alguno de los dos personajes, es un puro espectáculo. Muy divertido y con un arte que yo casi me encanta, me encanta. Diría que a nivel de guión entretenido y correcto, y a nivel de dibujo para mí una delicia, un espectáculo. Una barbaridad, una barbaridad. Me ha encantado. A mí ese tipo de televisión me divierte mucho, a pesar de los matices que he dicho de el comportamiento según qué momentos de uno de los dos protagonistas femeninos que quieren emular un poco al machito tonto machote que hemos conocido unos cuantos, muchos, ¿no? Durante mucho tiempo. Situaciones encontradas, ¿no? O sea, correcto a nivel de guión, pero muy chulo a nivel de arte y súper entretenido. La historia se ve. ¡Ay, qué bonito esto! ¡Uf, qué delicia! Ahora dos lecturas para teóricamente los más peques, pero que los mayores lo podemos disfrutar. Esto es una joyita. Séverine Gauthier y Jeremy Almanza, Los reinos silenciosos. Fijaos qué edición con ese grabadito que tiene la portada. Una delicia. Aquí sobre todo yo lo cogí por el arte de Jeremy Almanza, o sea, es un espectáculo a nivel de lo que es el aspecto gótico, ¿no? De las calles, de los edificios, los interiores, ya lo veréis. Es una pasada. Esto parece que tengo un director artístico como Tim Burton, ¿no? Ahí diciendo, pero no. Y trata, bueno, de una premisa que está interesante, que hay los muertos que se quedan pululando porque no han hecho algo que tienen de hacer cuando mueren, y los que realmente sí lo hacen, y a partir de ahí, pues, no pasa lo contrario. Hay una niña que es la protagonista, y entonces a partir de ahí viajaremos al mundo de las sombras. Tenemos, fijaos, es un espectáculo. Es un espectáculo. Aquí sobre todo la historia está entretenida, la protagonista está bien y los personajes secundarios que van apareciendo algunos son muy divertidos, pero sobre todo se queda absolutamente englobado con el increíble arte que hay aquí. La única pega del encuentro, que quizás ese arte no se puede disfrutar del todo debido a la tonalidad de los colores y el papel. No sé si veis que, así como digo a veces qué pena la cámara porque se ve mucho más nítido y mucho más espectacular el vivo, la sensación que tengo aquí es eso, ¿no? Que no se puede disfrutar del todo el detallismo, vamos, minucioso y espectacular que tienen muchas de sus viñetas, ¿no? Y no digo que tendrían de ser viñetas más claras, el color está para crear ese ambiente, ¿no? Ese aspecto lúgubre, en según qué momentos la iluminación tenue que hay, la oscuridad, pero creo que hay maneras para que el arte pueda brillar muchísimo más. Aún así, un absoluto espectáculo. Y para peques, oye, sí que la temática puede a algunos parecerle esto, pero es que yo a mi peque cuando tenía sus 9, 10 años se lo daba pues sin problemas, ¿eh? Una gozada, pero es que para adultos también un absoluto espectáculo. Mirar. Es que es una delicia esto. Muy chulo. Historia entretenida, protagonista simpática, un concepto que está interesante, pero sobre todo el arte. El arte aquí es absolutamente descomunal. Y uno que aquí sí que ya me ha roto el corazón, un autor además que tuve la posibilidad de saludar y conocer en persona ahí en Úbeda este año, Queramidas, que junto a Bebo, en su guión, nos hace que Alicia en el País de los Monos, a diferencia de los demás, en vez de en una rústica, que está muy chula, y una calidad de edición brutal. Y aquí, bueno, como podéis deducir, con solapas, edición de primera. Y como podréis imaginar, esto es una sátira del clásico Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, pero Alicia en el País de los Monos. El virtuosismo gráfico de Queramidas a nivel de diseño de las ambientaciones, de los personajes, de los animales, es absolutamente demencial. Es un espectáculo, pues que además, eso ya me imaginaba que sería lo que me encontraría, pues que es súper divertido y lleno de homenajes y guiños
a grandes clásicos, ¿no? Os he dicho, por ejemplo, Lewis Carroll, ¿no? Por ejemplo, el gran clásico, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Ya que tienes una class page donde ya se deja bastante claro, ¿no? ¿Lo veis, no? Uy, aquí. Pero es que luego hay otros homenajes. Por ejemplo, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Lo encontraré, ¿no? Lo de los murciélagos está brutal. Bueno, aquí esa planta. ¿Os acordáis la tienda de los horrores? Para el teatro que se convirtió luego en película. O por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. A ver si reconocéis esto. ¿Nos suena a Peter Pan, por ejemplo? Hay muchos homenajes a relatos clásicos, a relatos de todo tipo. Pero es que la imaginería de diseño de personajes y ambientación, tanto de que la mía es como el guión, es absolutamente maravillosa, es brutal. Es brutal. Es una absoluta joya. Yo, cuando me pregunten cómics para la chavalería, para disfrutar, porque además de visitar viejos clásicos, lo hace de una manera muy enfadada, muy moderna, muy actual para la chavalería de ahora. Y para los adultos, una absoluta orgía de disfrute. Qué gozada se Alicia en el País de los... Una de las grandes sorpresas este año para mí del catálogo de nuevo, ¿no? De verdad, una gozada. Y vamos ya a las palabras mayores, ¿vale? Para terminar. Vamos a terminar por todo lo alto. Porque yo decía, bueno, a ver qué me encuentra aquí. Dios de mi vida. Precious Metal. Los mismos autores y el mismo universo que el famoso Little Bird, que a todo el mundo le petó la cabeza, al menos todo el mundo que lo leyó. Algunos, y ese petado de la cabeza quizá no les convenció de todo, y para la mayoría, vamos, les rompió la cabeza y a partir de ahí se enamoraron de esos autores. Seguimos con Daring Bob Paulsberg y con Ian Bertram, luego Hollywood y luego Bisman en Madú, y ya en temas más técnicos como rotulación, etc. Aquí vamos, sí, al universo de Larry Bird. Little Bird, perdón. Ay, Dios mío, esto es lo que tiene grabar tantos vídeos seguidos y diciendo tantos nombres y tantas premisas, ¿no? Bueno, aquí vamos a una premisa que en realidad esto no es una continuación de Little Bird, es anterior a Little Bird. Y a ver, aquí desde persecuciones con mercenarios, explosiones, persecuciones vertiginosas, criaturas y diseños absolutamente inimaginables que no te los hubieses imaginado nunca. Un mundo lleno de locura, de bizarreo, etc. Entonces, sin spoiler mucho, porque además aquí la trama es la que es. Sobre todo, tengo que hablar de el arte de Bertrand. Si el Larry Bird, ¿cómo estoy? Little Bird, ya era algún descojone. Aquí, sobre todo a medida que van pasando sus páginas, sus capítulos, se va uno más. Ya tenemos su gran influencia y homenaje a las épocas de Moebius con Jodorowsky, incluso Bilal, aquí he visto en un momento, y no hablamos es que la historia me ha molado mucho. Y es una bizarrada, ¿eh? Es de aquellas bizarradas que dices, déjate llevar. No lo pienses mucho, déjate llevar. Como cuando leías por primera vez el Incal, ¿no? Déjate llevar. Salvando las distancias, ¿eh? Estamos hablando del Incal y ahora estamos hablando de Precious Metal, lo sé. Pero desde luego, el diseño del mundo, de personajes, el dibujo, las texturas, sombreado, es que es algo descomunal. Pero luego, aparte, te transporta a un mundo de una manera tan efectiva, te transmite los momentos de desasosiego, de suspense, de acción o incluso de terror de una manera. A mí me ha transportado ese cómic. Y siendo la bizarrada que es, y teniendo la trama que es que hay cosas que cuestan, te tienes que dar muchas vueltas, incluso algunas no acabas de entender, otras sí. En definitiva, la obra te habla de lo que te habla y sinceramente, a mí me ha parecido un espectáculo desbordante de imaginación, de ingeniería visual, de talento, narrativo, gráfico, etc. Para mí es uno de los europeos del año, ¿eh? Sin duda hay de los europeos del año, de los americanos del año, de verdad. O sea, es
absolutamente brutal. Brutal. Para mentira, con un mercado como el cómic algo se pueden hacer cosas así. Todavía te hace creer, mira, 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 mira. Qué brutalidad. Ay, cuidado. Y sé que hablo de una obra que es lo que es. ¿A qué me refiero? Habrá gente que dice, pues yo no me he enterado de nada. Otro, pues esto me parece una idea de olla y poco más. Y el dibujo también. Vale, sí, hay de todo. Pero sinceramente, lo que me ha transmitido, despertado según qué páginas de esta obra, ya hace tiempo que no lo sentía. ¿Eh? Brutal, brutal. Había momentos que iba leyendo y decía, ya, espérate, 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 que me he perdido, me he perdido. Pero así de veces, ¿eh? Me he perdido. Y algunos momentos tiraba para atrás y decía, vale, ahora sí, pero sigo sin pillarlo. Y es igual, voy a seguir. Madre mía. Y llegaba un momento que me daba igual. Sinceramente, así de claro os lo digo. Pero luego al final, lo que es el contexto de la obra, lo que ha pasado, de lo que te quieren hablar, sí que lo pillas. Al menos lo he pillado y no soy ningún lumbreras en esos temas. Pero sinceramente, esto es una absoluta maravilla. Qué joya. Qué locura. Y yo no sé si querrán hacer más cositas de estos. Veo que el Torres está por aquí en traducción y adaptación. Cómo no. Pero desde luego, de los autores y sobre todo del dibujante, Ian Bertrand, no me pienso perder nada de lo que hagan. ¿Eh? Qué absoluta cosa. Eso sí, un buen tochal. No son 4 duros, pero de verdad, una de las lecturas del año para mí, sin duda. Sin duda. Siendo la hora que es, ¿eh? Lo sé, sé que dentro de un tiempo alguno me dirá, pues ¿qué quieres que te diga? Yo leí Precious Metal y ¿qué quieres que te diga? Puede pasar perfectamente, pero a mí me ha vuelto loco Precious Metal. Bueno, no me rollo más, porque ese vídeo ya se ha alargado ya demasiado. Espero que os haya entretenido ese vídeo, que algunas obras hayáis podido descubrirlas o tenéis dudas, pues bueno, podáis acabar de convenceros de que, pues al final por lo que habéis dicho, no lo voy a coger, o al final sí, o mira, no me ha hecho peso, sigo con él, sin él. Espero que os haya servido de algo, sobre todo un rato de entretenimiento. Y ahora sí, paramos máquinas ya, ponemos freno de mano, pero no apagamos el motor, porque habrán más vídeos los próximos días de lecturas, pero ya no, eso sí, de cada día un vídeo. Os quiero dejar descansar, tengo preparado también el próximo programa, el de diciembre, y tengo que haya un poco de oxígeno, ¿eh? Que haya un poco de oxígeno. Quedan muchas editoriales, desde monstruos como Astiberri, Norma, Astronave, etcétera. También a Lumen, Salamandra, hay muchas y saldrán en los próximos días en el canal, pero ya no a uno al día, ¿vale? Iremos dosificándolos. Espero que toda esa maratón de noviembre de vídeos diarios de lectura os hayan al menos entretenido, que os hayan ayudado en algún momento a tomar una decisión respecto a qué cómics cogeréis o no. Y hasta aquí de momento hoy. Espero que sobre todo y ante todo, antes incluso que os haya entretenido el vídeo, que hayáis tenido, que tengáis futuras buenas lecturas y sobre todo que seáis muy felices siempre.